sabor y su menú urbano. Vamos a hacer un platillo, amigos, que está perfecto para hacer las fiestas o la verdad cuando sea que se les antoje, porque sí está suculento. Haremos unas hamburguesitas de cochinita pibil. Así es, amigos, he decidido recrear la tradicional y popular receta yucateca de la cochinita pibil, pero de una manera más moderna, pues ya les conté que soy parte de Menú Urbano, que es una iniciativa en la cual estamos celebrando la comida callejera de la carne de cerdo. Y en serio, gente, yo no sabía esto, pero la carne de cerdo es la proteína más común, más popular en todo el mundo. Y es increíble cómo hay tantas recetas alrededor del mundo de 1000 culturas distintas, pero con ese sabrosísimo ingrediente en común. Y yo sé, amigos, ya se están saboreando ese saborcito de la cochinita pibil, así que ¿saben qué? Anoten todos los ingredientes que les dejo en la descripción y empecemos, ¿no? Comenzaremos con la clave de sabor de nuestra cochinita pibil, el recado. Esta cochinita pibil viene de Yucatán y al igual que en muchos países centroamericanos y sudamericanos, el recado es una palabra que se usa como para definir una marinada, una base que se usa de sabor como para muchos platillos. Entonces vamos ahí. Aquí tenemos nuestras especias que vienen enteras, pues así conservan más el sabor y su aroma. Vamos a tostarlas encima de una sartén caliente. Canela, pimienta gorda, comino, clavos de olor y orégano. El tostarlas un poquito ayuda a que brote más su olor. Esto empieza bien, gente. Por otro lado voy a hidratar este chile guajillo, así que primero corto el tallo y le quito las semillas para después echarlo en agua caliente un par de minutitos. También otro ingrediente súper básico en la cocina yucateca y bueno, también en la cocina hondureña y muchas cocinas centroamericanas es la naranja agria. Yo no pude encontrar aquí, pero amigos, vi que hay gente que hace ese reemplazo de naranja agria con un poquito de naranja y vinagre, ya sea el blanco o este vinagre que es también de sidra de manzana. Vamos a mezclar ambos y listo, tenemos nuestra naranja agria. Iremos añadiendo nuestras especias a una licuadora junto con pimienta negra, un montón de ajos y nuestro chile guajillo también con el agua donde se hidrató. Y ahora vamos con el achote. Este que tengo aquí es en versión pasta, pero también lo hay en semilla o en polvo. El achote proviene de la semilla del anato y es lo que dota a nuestra cochinita pibil de su color tan representativo y también de un sabor súper intenso. Es como, no sé, huele como acidito. El caso es que echaremos un poco de este achote en pasta, el cual aplasté un poquito antes de meterlo y como ven ya con esto quedan coloraditos mis deditos. Por último va nuestra naranja agria y trituramos esto hasta que se haga un líquido bien concentrado de recado. Otra cosa que hay que preparar es la cebolla encurtida y aquí solo hay que picarla en julianas, dejarla un par de minutos en agua hirviendo y después que haya pasado ese tiempo escurrimos todo el agua y vamos a añadirle jugo de limón y vinagre. Yo estoy usando esta vez vinagre del blanco. Nos aseguraremos que cubra bien todas las cebollitas y esto lo reservamos. Y ahora vamos con nuestro protagonista, el cerdo. La carne de cerdo es algo que nunca falla en cualquier hogar latino, sobre todo en ocasiones especiales. De hecho, en Yucatán la cochinita pibil se hace como una ceremonia, como un ritual, es algo que tarda días en prepararse. Allá usan casi todo el cerdo, de hecho todo el cerdo para hacer la cochinita. Esto que estamos usando es el lomo, pero también se puede usar, por ejemplo, espaldilla o paleta de cerdo, lo que consigan. Vamos a trocear este gran lomo en pedazos más manejables y esto nos ayudará a que también penetre mejor nuestra marinada o recado. Y ahora toca marinar nuestro cerdito con el recado. Entonces en esta parte, amigos, yo les recomiendo que si tienen guantes se pongan porque si no van a quedar con manos de achote por varios días. Vertemos todo nuestro recado encima del cerdito y luego hay que masajear cada pedazo para que así se cubra muy bien todo. Pasa esto, ¿a quién más? Seguimos masajeando, vertemos el resto encima y tapamos con papel plástico. Y para que nuestra cochinita pibil quede con ese sabroso sabor en cada bocado, esto tiene que marinar, amigos, al menos una noche entera. En Yucatán normalmente se suele dejar marinando 24 horas, pero si solo tienes una nochecita, unas 6-8 horitas, está bien. Al día siguiente comenzaremos preparando nuestras hojas de plátano. Después de limpiarlas con un papel toalla mojado, voy a pasar cada una por el fuego hasta que se vayan cambiando de color para que así se suavicen y sean más maleables. También así no se nos romperán.
Aquí está nuestro protagonista ya bien alineado. ¡Wow! ¡Miren qué rojito! Vamos a preparar el recipiente donde lo voy a cocinar. Yo tenía este grandote, pero ustedes pueden usar una bandeja. Y lo que hay que hacer es ir poniendo una base de hojas que tapen muy bien todo, para después poner nuestro cerdito dentro. Recuerden añadirle líquido de la marinada y unas cebollas en julianas. Terminamos con más marinada y esto lo vamos a envolver muy bien con un par de capas de hojas de plátano. Este platillo aprovecha varios elementos maya que en Honduras también se utilizan, ya que hubo una gran presencia maya también en mi país: el cerdo, el achote y las hojas de plátano. Tapamos y esto va a un horno precalentado a 325 grados Fahrenheit o 160 Celsius por unas 5 a 6 horitas. A este platillo se le conoce como cochinita pibil porque se cocina en hornos bajo tierra llamados pib, que cuecen la carne lentamente, y con nuestro horno a esa temperatura simularemos esa cocción. Y después de unas 6 horitas, esto está, amigos. No saben qué rico huele. El olor ha invadido toda mi casa, cada rinconcito de la casa, porque esto ha estado cocinándose. Uy, a fuego lento, miren. Entonces vamos a ver la textura de nuestro... Uy, señoritos, miren. Lo conseguimos, amigos. Carne de cerdo suavecita y que se desmorona con un tenedor. Eso tenemos que dejarlo reposando unos 20 minutitos para que así se queden los juguitos de nuestra carne de cerdo. Pero por mientras vamos a ir preparando nuestros toppings, y en uno de ellos necesitamos un poquito de este juguito. Salsita deliciosa que vamos a hacer con un poco de crema agria y ese juguito que sacamos del cerdo. A la crema le añadimos cilantro picadito y la jugosidad de nuestro cerdo marinado y cocinado. Completamos con un poco de sal y pimienta y listo. Por otro lado, un elemento que no falla al presentar la cochinita pibil es el chile habanero. Y según me han dicho, este suele ponerse incluso solo tatemado, así que por eso solo lo pasé un poquito por el fuego. Ya ha pasado un tiempo y toca desmenuzar nuestro cerdo. Miren qué fácil que es solo con un tenedorcito. ¡Uf! Pasamos esto a un bol y claro, hay que bañarlo de juguito. Llegó la hora de construir nuestros sliders. Normalmente la cochinita pibil se comería o con arroz o con tacos, pero ahora acuérdense que queremos darle como un toque más moderno gracias a Menú Urbano, y conseguí estos panecitos que, amigos, no saben lo feliz que estoy porque es pan de coco hondureño. Y la verdad es que me puse a pensar, y como el cerdo es también un elemento súper importante en la cocina hondureña, qué mejor manera como que de rendir homenaje a eso que usando también pan de coco hondureño. Yo sé, como que hacer una versión mía de esta receta. Entonces vamos a construir nuestros sliders con un poquito de pan. Vamos a echarle un poquito de nuestra crema. Esparcimos por la base y luego añadimos una montañita de nuestra cochinita. Las cebollitas que no pueden faltar. ¿Sí o no que se les hace agua a la boca? Por último añadimos más crema a la tapa y cerramos esta hamburguesita. ¡Ay, qué bonito queda esto! Vamos a hacer el resto. Camita de crema, cerdito, cebollas y tapamos. Así queda esta delicia. Y aquí las tienen, nuestras hamburguesitas de cochinita pibil. Como ven, están preciosas y se ven como la perfecta cenita como para una ocasión especial ahorita en estas fiestas. Amigos, en serio, el olor de ese plato me llama, no solo el color, así que yo tengo que probar. Aquí tengo mi hamburguesita. Voy a decirles qué tal sabe esto. ¡Qué jugoso! Déjenme decirles que este platillo está espectacular. Yo la verdad había probado la cochinita pibil y ya sabía que me gustaba ese saborcito como acidito, como le agarra como un dulzor a la hora de cocinarse a fuego lento tanto tiempo, pero no saben esta combinación con el pan de coco. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, también se puede hacer con pan de hamburguesa normal o pan brioche para sliders si no tienes de este. Pero déjenme decirles que le da un toque tropical inesperado, muy rico. Y la verdad es que me encanta que la cochinita pibil, que la carne de cerdo haya sido como la ocasión como para maridar estas dos culturas, la hondureña y la mexicana. Eso es tan bonito, ¿no? Como
como cuando un ingrediente puede servir como puente entre dos culturas, como para comprenderlas y conectar con ellas. Y es que eso es la carne de cerdo, amigos. Por eso es que, o sea, hay infinitas recetas que podemos hacer con ella. Y por eso, amigos, es que les quiero invitar a que conozcan más sobre el menú urbano de Por Qué Sabor. Les voy a dejar los links en la descripción para que vean el montón de recetas que pueden hacer con esta carne de cerdo. Sobre todo ahorita que estamos celebrando la comida callejera, así hamburguesitas que puedes comer en la calle, taquitos, tortas, no sé. Comenta ahorita mismo cuál es tu comida callejera con cerdo favorita para ver cuál es la que gana alrededor de todo el mundo. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Esto ha sido todo por mi parte. Acuérdense de darle like y de compartir este video con su familia, con sus amigos y sobre todo con los amantes de las recetas con cerdo, porque seguramente esta se volverá una de sus favoritas. Gracias también de nuevo a Por Qué Sabor por colaborar conmigo y la verdad, en serio, por inspirarme a hacer esta maravilla y todo el montón de recetas que están planeando y que tienen en sus páginas. En serio, amigos, están deliciosísimas y nada, no me queda nada más que decirles que disfruten esta comida, disfruten las comidas que están preparando ahorita en sus casas en estas fiestas.